Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más raras y profundas que existen. Una que parece más filosofía que ciencia, ¿verdad? Totalmente. La realidad sigue ahí cuando dejamos de mirarla. Y que conste que no hablamos de misticismo. Para nada. Esta es una duda que nace directamente de las reglas de la mecánica cuántica. De hecho, son ideas tan extrañas que el mismísimo Albert Einstein se negó en rotundo a aceptarlas. Totalmente. Y es una pregunta que la ciencia, de hecho, nos obliga a hacernos. Así que hoy vamos a hacer un recorrido. Empezaremos con los experimentos que nos metieron en este lío. Esos que dinamitaron nuestra idea de una realidad sólida y predecible. Vale. Luego veremos cómo intentan los físicos explicar este caos, con teorías que van desde lo razonable hasta casi la ciencia ficción. Y acabaremos viendo cómo todo esto conecta de forma alucinante con ideas que filósofos y místicos llevan explorando desde hace milenios. ¿Suena bien? El plan es entender qué nos dice la ciencia sobre la relación entre nosotros como observadores y el tejido mismo de la realidad. Pues vamos a ello. Bienvenido a La Ciencia de lo Invisible, tu podcast de ciencia y espiritualidad. Directos al origen de todo el misterio. El experimento de la doble rendija. El físico Richard Feynman, que de esto sabía un poco, dijo que aquí se encerraba el único misterio de la física cuántica. Casi nada. A ver, la idea básica es simple, ¿no? Disparas cosas muy pequeñas, como electrones, contra una pared con dos ranuras. Y detrás pones una pantalla para ver dónde han ido a parar. Exacto, como si tuvieras una ametralladora de perdigones, por así decirlo. Si disparas contra una valla con dos agujeros, en la pared de detrás esperarías encontrar, pues, dos marcas, una por cada agujero. Lógica pura, vamos. Lógica pura. El problema es que el universo, a escala diminuta, no sigue nuestra lógica. Lo que aparece en la pantalla no son dos franjas, sino muchas. Un patrón de interferencia. Espera, un patrón de interferencia. Eso es lo que hacen las ondas. Como cuando tiras dos piedras a un estanque, que las olas se cruzan, se suman en unos puntos y se cancelan en otros. Justo eso, creando esas crestas y valles. ¿Me estás diciendo que un electrón que creíamos que era una partícula, una bolita, se comporta como una onda? Precisamente. Y aquí viene lo gordo. Para crear ese patrón, la única explicación posible es que esa onda de electrón no ha pasado por una rendija o por la otra. Entonces, Ha pasado por las dos a la vez. Un único electrón existiendo en múltiples lugares al mismo tiempo, como una especie de fantasma probabilístico que interfiere consigo mismo. vale, mi intuición me grita que eso es imposible, pero aceptemos que es así de raro. La pregunta obvia entonces es, ¿vamos a mirar? Claro. Pongamos un detector en cada rendija y así pillamos al electrón infraganti y vemos por dónde pasa de verdad. ¿Qué pasa si hacemos eso? Pues que ocurre el corazón de todo este misterio, el efecto del observador. En el mismo instante en que colocas un detector para saber por dónde pasa el electrón, todo cambia. ¿Cómo que cambia? El patrón de interferencia con muchas franjas desaparece por completo. Y en su lugar aparecen las dos franjas que esperábamos al principio, las de los perdigones. A ver, para. ¿Me estás diciendo que el simple hecho de mirar, de medir, cambia el resultado? ¿No es que el detector estorbe físicamente o algo así? No. Es el acto de obtener información sobre el electrón lo que le obliga a comportarse de una manera completamente distinta. Has dado en el clavo. Ese es el primer gran shock para nuestro cerebro. La ciencia, que se supone que describe una realidad objetiva, nos dice que el acto de medir no es pasivo. Es creativo. Es creativo. No solo vemos la realidad, la forzamos a existir de una manera específica. Mientras no miramos, el electrón está en lo que llamamos una superposición de posibilidades. Es una onda de probabilidad. Vale. Cuando miramos, esa onda colapsa y el electrón se ve forzado a elegir una única posición, a convertirse en una partícula. Vale, si una partícula puede estar en dos sitios a la vez hasta que la miras, ¿qué pasa si conectas esa partícula a algo grande? Algo vivo. Supongo que aquí es donde entra en juego ese famoso y pobre gato, ¿no? Aquí entra el gato de Schrödinger. Y lo curioso es que Schrödinger odiaba esta idea del colapsa. Creó este experimento mental precisamente para demostrar lo absurda que era. Ah, era una crítica. Sí, una reducción al absurdo, dijo. Vale, imaginad que metemos un gato en una caja.
Junto a él hay un átomo radioactivo que tiene un 50% de posibilidades de desintegrarse en 1 hora. Si se desintegra, activa un martillo que rompe un frasco de veneno y, bueno, el gato muere. Si no, el gato vive. Entiendo. El destino del gato está entrelazado con el estado del átomo. Y si el átomo, según la cuántica, está en esa extraña superposición de desintegrado y no desintegrado a la vez, Exacto. entonces el gato se ve arrastrado a ella también. Estaría vivo y muerto al mismo tiempo hasta que abramos la caja. Es una locura. Exacto. Schrödinger lo usó como un «¿veis qué ridículo?». Pero el chiste macabro es que, un siglo después, los experimentos a nivel cuántico siguen confirmando que la superposición es real. Vaya tela. Así que la paradoja, por absurda que nos parezca, hay que tomársela en serio y nos obliga a hacer la pregunta clave. Si la observación define la realidad, ¿qué cuenta como observador? Claro, hace falta una persona. La conciencia de un gato sería suficiente para colapsar su propia onda. ¿Y una mosca? ¿O basta con una cámara, una máquina sin conciencia que simplemente grabe el resultado? Esa es la grieta que divide a la física. Y hay varias respuestas posibles sobre la mesa, cada una más extraña que la anterior. Una, la más controvertida, la propuso el premio Nobel Eugene Wigner. ¿Y qué decía? Sugirió que sí, que hace falta conciencia, que la medición no está completa hasta que un ser consciente percibe el resultado. Vale, pero atribuirle a la conciencia un papel en las leyes de la física suena peligrosamente a salir del terreno científico y entrar en el espiritual. Entiendo que a muchos físicos esto les ponga los pelos de punta. Totalmente. Por eso surgieron alternativas para evitar ese misticismo. La más famosa y cinematográfica es la interpretación de los muchos mundos. ¿Suena a ciencia ficción? Y lo parece. Su solución al problema es radical. Dice que no hay colapsa. Todas las posibilidades ocurren de verdad. Al abrir la caja, el universo entero se divide en dos. ¿Cómo? En una rama, tú ves al gato vivo, pero en otra rama, en un universo paralelo, una copia tuya está viendo al gato muerto. Mi cabeza acaba de hacer cortocircuito. Si el universo se ramifica en cada decisión cuántica, significa que hay un yo en otro universo que ahora mismo está viendo al gato muerto. Eso postula la teoría. Es una idea que da un vértigo increíble. Elegante, en cierto modo, pero te pide que te creas en un número infinito de universos con los que jamás podremos contactar. Es un precio muy alto, sí. Por eso la visión más normal, por llamarla de alguna manera, la que aceptan la mayoría de físicos hoy en día, se llama decoherencia. Decoherencia, vale. La idea es que no hace falta un observador consciente especial ni universos paralelos. El propio entorno, las moléculas de aire de la caja, la luz, el calor, está constantemente chocando e interactuando con el sistema cuántico. Lo está observando sin parar. Ah, o sea que el entorno hace el trabajo sucio. Esas interacciones constantes fuerzan al átomo y, por tanto, al gato a decidirse mucho antes de que nosotros abramos la caja. Justo. Parece una solución mucho más sensata. Lo que hace que la decoherencia sea tan atractiva para la mayoría de los físicos es que no necesita invocar ideas tan extrañas como la conciencia o infinitos universos. Usa la física que ya conocemos. Es más económica. Eso es. Es una solución económica, pero tiene un truco. En realidad no resuelve el problema de fondo, solo lo esconde un poco. Sigue existiendo lo que llaman el problema de la frontera. ¿Dónde pones la línea que separa el sistema cuántico del entorno observador? Claro, la división sigue siendo arbitraria. Exacto. El misterio fundamental sigue ahí. Y justo cuando crees que tu cerebro no puede retorcerse más, he leído sobre un experimento que ya parece que rompe las reglas del tiempo. El borrado cuántico de elección retardada. Uf. Solo el nombre ya asusta. Es posiblemente el experimento más alucinante jamás concebido. Imagina de nuevo la doble rendija. Pero esta vez montamos un sistema muy ingenioso que nos permite decidir si queremos saber por qué rendija ha pasado la partícula. Después de que ya haya pasado y haya chocado contra la pantalla. Para. ¿Cómo que después? Eso suena a que se rompe la causalidad. ¿Me estás diciendo que puedo decidir ahora si en el pasado llovió o hizo sol? No exactamente, pero casi. ¿La física no puede funcionar así o sí? ¿Dónde está el truco? No hay truco. Es real. Si en el futuro decidimos mirar la información del camino, resulta que en el pasado la partícula se comportó como una partícula y dejó dos franjas.
Vale, sí, por el contrario, decidimos borrar esa información sin mirarla, resulta que en el pasado la partícula se comportó como una onda y creó un patrón de interferencia. Es increíble. Nuestra decisión presente parece reescribir la historia de la partícula. Desafía por completo nuestra idea de que la causa siempre precede al efecto. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede estar conectado el futuro con el pasado de esa manera? La única forma de empezar a entenderlo es a través de otro concepto igual de extraño, el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó, con desprecio, acción fantasmal a distancia. Me suena. Imagina que tienes un par de guantes mágicos. Metes cada uno en una caja y las envías a los extremos opuestos del universo. En el momento en que abres tu caja y ves que tienes el guante izquierdo, sabes instantáneamente que la otra caja contiene el derecho. Claro, es obvio. Pero el entrelazamiento es así, con partículas, y sin que la información viaje en absoluto. Simplemente es así en todas partes a la vez. Einstein creía que esto demostraba que la teoría estaba mal, ¿no? Que había algo escondido que no veíamos. Exacto. Pero experimento tras experimento se ha demostrado que el fantasma es real y que Einstein, en esto, se equivocó. Y la implicación es brutal. Se llama no localidad. No localidad. Sugiere que, a un nivel muy profundo, el universo no está separado por el espacio como lo percibimos. Y si piensas que toda la materia y energía del universo estuvo junta interactuando en el Big Bang, algunos físicos se atreven a especular que quizás, en cierto modo, todo sigue sutilmente entrelazado con todo lo demás. Y es que toda esta conversación sobre no localidad, sobre la interconexión de todo, sobre el observador creando la realidad, es increíblemente extraño, pero me suena vagamente familiar. Me recuerda a cosas que he leído en textos filosóficos muy antiguos. La conexión es asombrosa y es imposible no verla. Lees textos sánscritos como el Yoga Vasista y te encuentras con la idea de que el mundo existe como pura potencialidad hasta que la conciencia lo observa y lo solidifica en una forma concreta. Es una pasada. Es casi una descripción del colapso de la función de onda. O esa idea del Advaita Vedanta, que la separación entre yo y el universo, entre observador y observado, es en última instancia una ilusión. Siempre me ha sonado a misticismo poético, pero me estás diciendo que el entrelazamiento cuántico podría darle una base física. Es una posibilidad. Que a un nivel fundamental esa separación realmente podría no existir. Es una posibilidad que la física nos obliga a considerar. O las ideas del budismo sobre la interdependencia de todas las cosas y que pasado, presente y futuro no son tan lineales como creemos. No es que estos textos antiguos supieran de física cuántica, por supuesto, pero es fascinante. Es fascinante que a través de la introspección llegaran a conclusiones sobre la naturaleza de la realidad que tienen un eco tan potente en lo que nuestros laboratorios más avanzados están descubriendo hoy. Todo esto nos devuelve a la pregunta de Einstein, que lo resume todo. ¿Existe la luna cuando nadie la mira? Para él, un realista convencido, la respuesta era un sí rotundo y obvio. Claro. Pero para su rival, Niels Bohr, la pregunta era absurda. Bohr diría que no tiene sentido hablar de la luna sin especificar cómo la estás midiendo, que el acto de medir y lo medido son un todo inseparable. Y lo más inquietante es que los experimentos, una y otra vez, le dan la razón a la visión extraña de Bohr. Exacto. La cuántica parece empujarnos hacia una realidad mucho menos objetiva y sólida de lo que nos gustaría. Una realidad en la que participamos. Justo. Vale, pero aquí es donde saltan mis alarmas, porque escuchas a gente coger estas ideas y llevarlas a un extremo peligroso. Pienso en documentales como ¿Y tú qué sabes?, que mezclan todo esto para acabar diciendo que puedes crear la realidad con tus pensamientos. Sí. Y manifestar un coche nuevo gracias a la mecánica cuántica. Es una distinción crucial y hay que ser muy claros. Una cosa es el profundo misterio que la física nos presenta y otra, el pensamiento mágico. La decoherencia que mencionamos antes explica perfectamente por qué no vemos estos efectos cuánticos en nuestro día a día. Entiendo. Un objeto grande, como una silla o nuestro cerebro, está siendo observado por su entorno de forma tan masiva y constante que su comportamiento es 100% clásico. No puedes cambiar la realidad material con la mente a través del colapso de la función de onda. Aunque es curioso, porque sí existe un efecto observador en psicología, el efecto Hawthorne. Efectivamente. La gente cambia su comportamiento cuando sabe que la están observando.
Y la neurociencia nos dice que nuestra atención sí moldea nuestra experiencia de la realidad. Pero eso es cerebro y psicología, no tiene nada que ver con esto. Precisamente. Son dos niveles distintos de realidad. Es fundamental apreciar el misterio de la cuántica sin caer en la pseudociencia. La ciencia nos dice que el mundo a nivel fundamental es probabilístico y que la observación importa, pero no nos da una licencia para creer que somos magos. Entonces, si recapitulamos, lo que tenemos no son respuestas, sino preguntas mucho más grandes. ¿Mucho más? La física cuántica nos obliga a cuestionar qué es la realidad, qué papel jugamos en ella, y nos muestra que las respuestas van desde que la conciencia es un ingrediente clave del cosmos hasta que vivimos en un mar infinito de universos paralelos. Y eso es lo fascinante, que estas preguntas, nacidas en laboratorios de física, nos conectan con los debates filosóficos más antiguos de la humanidad. Quizás el verdadero valor no es encontrar la respuesta definitiva, Sino explorar. sino aprender a sentirnos cómodos en el misterio, a disfrutar de la exploración de una realidad que es mucho más extraña y maravillosa de lo que nuestra intuición nos dice. Desde luego. Y para terminar, dejamos una reflexión que surge de todo lo que hemos analizado. La próxima vez que se observe algo, sea una puesta de sol, una obra de arte o la cara de otra persona, cabe preguntarse, ¿se está descubriendo algo que ya estaba ahí, objetivo e independiente de mí? Ujú. ¿O se está participando, en un nivel sutil pero fundamental, en el acto de crear esa experiencia? La ciencia sugiere que la línea que separa esas dos opciones es mucho, mucho más difusa de lo que jamás imaginamos.